Esta es la historia del crimen de 4 niños menores asesinados por su propia madre en la 1 de julio. Es uno de los crímenes más polémicos, controversiales y sonados en Guatemala en los últimos 75 años. Ocurrió el 21 de julio de 1976, cuando la señora Clara Luz Lorenzana dio muerte a sus 4 hijos. Un crimen que causó gran indignación en toda Guatemala, no solo por lo desalmado del crimen, sino por la sangre fría con la que se ejecutó. Clara Luz Lorenzana, una enfermera que trabajaba en la sala de operaciones del Hospital Roosevelt, residía en la Sexta Avenida 1636 de la colonia 1 de Julio. La historia del crimen. La historia del horrendo crimen inició cuando Clara Luz Lorenzana, quien convivía con su esposo, Eliseo Escalante, y sus 4 hijos, José Eduardo de 12 años, Wanda Roseada de 11 años, Gerardo Leonel de 9 años y Jaime de 8 años. Los 4 hijos del mismo padre y apellido Lorenzana Escalante, según propia descripción de la madre asesina, desde hacía varios años mantenía un matrimonio difícil en su hogar. La irresponsabilidad del padre en proveer las necesidades básicas de su hogar y su vicio con el alcohol. Estas circunstancias, según la confesión de Clara Luz Lorenzana, hicieron que se involucrara en una relación sentimental con Marco Tulio Valenzuela. Habiendo iniciado la relación sentimental, Clara Luz Lorenzana declaró que su amante le exigió que para poder continuar la relación que mantenían, debía de abandonar o echar de su residencia a su esposo, exigencia en la que Lorenzana accedió, abandonando a su esposo. Sin embargo, sabiendo que sus hijos tendrían un mal futuro si los abandonaba con su padre, optó por llevarlos con ella. Paso seguido, y satisfecho el amante Marco Tulio Valenzuela por haber cumplido sus exigencias, optaron por convivir juntos. Clara Luz Valenzuela, su amante y sus 4 hijos, trasladándose a una residencia en la Sexta Avenida 1636 de la colonia 1 de Julio, zona 19. Sin embargo, como era lógico, se encontró con la oposición y rechazo de los hijos de Lorenzana, con quien mantenía constantes enfrentamientos, lo cual dio inicio a que Valenzuela diera malos tratos a los niños con golpes y gritos, aspectos que fueron declarados por los vecinos. Situación que no duró mucho tiempo, ya que Marco Tulio Valenzuela, al ver que no era aceptado como pareja de Lorenzana, decidió abandonar la residencia y terminar la relación sentimental que mantenía con la misma. Y estos hechos hicieron que Lorenzana entrara en un periodo depresivo, ya que el abandono de su amante, la terminación de la relación con su ex esposo y la que mantenía en su amante hicieron, según ella, buscar en forma desesperada, a buscar o encontrar una forma para que su amante regresara con ella. Según Lorenzana, su amante decidió aceptar continuar con la relación, pero sin regresar a residir en el mismo techo. Solo llegaba periódicamente a la residencia. Sin embargo, los problemas y las confrontaciones con los hijos de Lorenzana eran una constante cada vez que él visitaba la residencia. Pero ahora, con enfrentamientos violentos también con Lorenzana, quien de una u otra forma intervenía e intentaba defender a sus hijos, lo que hizo que un día, en definitiva, su amante Marco Tulio Valenzuela no regresara más a la residencia. La crisis emocional y sentimental de Lorenzana cada día era peor. Su interés y obsesión de conseguir que su amante regresara con ella la llevó a pedirle que contrajesen matrimonio, y de esa forma sus hijos probablemente lo aceptarían. Sin embargo, Valenzuela no accedía a sus peticiones, pero continuaba de forma no oficial la relación con Lorenzana. Así que fue de esta forma, y debido a la insistencia de Lorenzana de contraer matrimonio, que según la confesión de Lorenzana, este le puso un año antes una condición para que él accediera a casarse con ella, y esa condición fue que buscara la forma de cómo deshacerse de sus hijos, que se los dejara a un familiar, a su madre, o que viera qué hacía ella con los niños, pero que con sus hijos él no se casaría con ella y no continuaría la relación. Esta condición llevó por primera vez a Lorenzana a que un primer intento a extraer ilegalmente de la sala de operaciones del hospital donde laboraba instrumentos médicos, anestesia, bisturí, jeringas y algunos líquidos somníferos con los cuales intentaría asesinar a sus 4 hijos. Sin embargo, por razones que ella misma no supo explicar, desistió de su primer intento de asesinato. Sin embargo, la relación sentimental continuaba con Valenzuela.
y de igual forma sus intenciones en que éste se casara con ella, rechazo que constantemente ella recibía cada vez que el tema era discutido, y del cual Valenzuela le recordaba que él ya le había impuesto la condición para materializar sus deseos. Según la confesión de Lorenzana, fue de esta forma como finalmente, 9 días antes de cometer el crimen, Clara Luz Lorenzana en forma sorpresiva decidió ir de visita a la residencia donde vivía Marco Tulio Valenzuela. Sin embargo, al llegar a la residencia se enteró que éste ya convivía con otra persona, por lo que optó por hacer un escándalo en el cual terminó insultándolo a su amante e intentando golpear a la conviviente de este. Este hecho ocurrió 3 días antes del crimen de Lorenzana. Hizo que los 2 días siguientes Lorenzana encerrara a sus 4 hijos, ordenándoles que les prohibía que no salieran a ningún lado, no los dejó salir a jugar y no les daba de comer. Ese día, según Lorenzana, se arrodilló ante un espejo, le pidió a Dios perdón por lo que iba a suceder. La decepción de Lorenzana le hizo nuevamente entrar en una nueva crisis depresiva que hizo que finalmente, con la intención de recuperar el amor de su amante, el día 21 de julio de 1976, en su propia residencia y luego de extraer los mismos equipos y medicamentos que un año antes había extraído ilegalmente, optó por asesinar a sus hijos, lo cual narró en su propia confesión. Según Clara Luz Lorenzana, ese día 21 de julio del año 76, lo primero que hizo fue darles píldoras de Nembutal a sus 4 hijos, a los cuales llamó uno por uno diciéndoles que las mismas eran vitaminas, debido a que por la mala alimentación que tenían eran necesarias para que fueran fuertes y saludables. Al ver a sus hijos soñolientos, les ordenó que se durmieran 2 en cada cama y luego con un algodón les aplicó en nariz y boca para que aspiraran éter. Y luego aplicó alcohol en toda la cara, pero al ver que no morían, Lorenzana optó por continuar con su crimen, procediendo a inyectarles en las venas el tranquilizante anestésico Valium talamonal, según ella, para que con ello finalmente terminaran con la vida de sus 4 hijos, pero veía que aún se mantenían con vida, por lo que optó como tercer paso a que con una jeringa a inyectarles aire con la intención de provocar en ellos o que se produjera una trombosis. Sin embargo, esto último de igual forma no llenaba el cometido esperado porque los 4 niños continuaban con vida. Esto hizo que finalmente, al ver que los 3 actos anteriores no lograban la intención que ella deseaba, la hizo como último recurso tomar un bisturí e hizo una incisión en el cuello de cada uno y en sus corazones hasta que finalmente uno por uno de sus hijos murió degollado y desangrado ante sus ojos con sus propias manos. Según la confesión de Lorenzana, solo uno de sus 4 hijos recriminó a su madre lo que les hacía y este fue el mayor. Josué, de 12 años, le dijo a su madre antes de hacerle la incisión: «Mamá, ¿qué estás haciendo conmigo?». Sin embargo, fue lo único que alcanzó a hacer porque irremediablemente murió. Luego de asesinar a sus propios hijos, Clara Luz Lorenzana optó por inyectar en su cuerpo anestesia y primero intentó cortar sus venas. Sin embargo, esto no le funcionó, por lo que optó a hacerse una herida en el cuello con la misma intención de desangrarse. Sin embargo, no logró su cometido. Volvió a despertar, por lo cual al verse desangrando en una poza de sangre, optó por pedir auxilio a gritos, a los cuales respondieron sus vecinos, encontrándola a sonoros gritos decir: «Mis hijos ya no sufren a mi lado. La culpa es de Marco Tulio. Me prometió amor eterno y no cumplió. Me dijo que si abandonaba a mi marido me daría amor eterno». Luego, al llegar los bomberos, Lorenzana se clava un cuchillo en el abdomen, pero los bomberos la sujetaron y se la llevan al hospital, verificando que los niños ya estaban muertos, por lo que no se los llevan. Finalmente, el juicio que se inició en contra de Clara Luz Lorenzana terminó con una sentencia en la que se le declaró inimputable, luego que le fueron diagnosticados trastornos de personalidad, por lo que según la sentencia debió permanecer recluida 12 años en el Hospital del Seguro Social sin pagar ninguna pena penal de cárcel por el delito de asesinato con sus propios 4 hijos. Un detalle narrado por alguno de los vecinos que acudió a los gritos de auxilio
describe que Lorenzana había dejado el nombre y edad de cada uno de sus hijos escrito en un papel que dejó sobre el cadáver de cada uno de ellos, junto a otra nota en la que indicaba que el responsable del crimen era su amante Marco Tulio Valenzuela, lo cual confirmó Lorenzana en su confesión, diciendo que lo había hecho para que la revista Sucesos no publicara fotos de sus hijos y el responsable era su amante. La confesión de Lorenzana fue escrita en puño y letra en una hoja de papel sellado de 10 centavos de esa época, en la que en forma fiera, sin sollozos ni llanto, narró la forma en que asesinó a sus 4 hijos, insistiendo que lo hizo porque su amante la engañaba y no le cumplía, por lo que tomó esa decisión.